vamos a desarrollar esas definiciones y que tiene que ver con la apostasía. Bueno, desde ya la palabra apostasía quiere decir que los que eran parte del cuerpo se desprenden del cuerpo para renegar de todo lo que una vez abrazaron. Y vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así, esto lo dice el apóstol Pablo, dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá quien, el Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición. Vamos a leer una vez más, dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, vamos a definir dos palabras importantes acá, que es la palabra apostasía, que no tiene nada que ver con apóstol o apostólico. Yo digo que es lo contrario a eso. Y no tiene nada, pero sí que tiene mucho que ver con el ecumenismo, ¿ya? Bueno, la palabra apostasía lo podemos definir de esta manera. La palabra apostasía significa aquel que se vuelve atrás, aquel que entra en un pacto o en un acuerdo con Babilonia. Yo quiero dejar para el próximo capítulo, el misterio de Babilonia, que posiblemente lo vaya a desarrollar este miércoles. Pero hay algo que tenemos que dejar bien en claro. Nadie se convierte en un apóstata, o sea que el que reniega contra la fe, el que se vuelve en contra, el que se vuelve enemigo o adversario. La palabra adversario viene del griego diabolos y que desde luego se traduce como diablo. O sea, ¿quién es un diablo? Aquel que un día, abrazando al Señor, caminando en los caminos del Señor, se convirtió en un adversario del enemigo y desde luego un adversario de Dios. Antes le sirvió y ahora está en contra. Antes estaba en pacto y ahora está en rebelión, ¿ya? Pero nadie se convierte en un apóstata de la noche a la mañana, sino que es algo gradual, es una caída gradual y que comienza con un desliz, que comienza con un conformismo, que comienza con quitar el fuego en el espíritu. Y el domingo pasado yo di un tema que yo lo voy a anclar también en la página Visión de Águilas Temuco, que tenía que ver con la oración y la activación angelical. No es que nosotros activemos los ángeles, sino que por causa de la oración, Dios envía mensajes por medio de ángeles y hay un movimiento angelical que Dios lo activa. O sea, no es que nosotros lo activemos. La oración sube al trono de Dios y Dios empieza a agendar o a activar aquellos ángeles, ¿ya? Entonces, eh, lo que yo hablaba y enseñaba el domingo pasado, que la oración tiene que ver mucho con el incienso, y la palabra incienso significa encendido o estar encendido, ¿ya? Y bueno, apliqué todo lo que la Biblia habla y enseña acerca de la oración, que es algo que no debemos dejar, menos olvidar, para estar encendido espiritualmente en una casa. Bueno, y como yo les dije, la apostasía se da en una persona, en una iglesia, o a nivel incluso nacional, ¿ya? Por un desliz, por
acuerdos, por convenios, ¿ya? Con la Babilonia, ¿ya? Y bueno, yo quiero decir que la Babilonia, aparte de ser una entidad espiritual, es un sistema que hace que muchas religiones se puedan mezclar. Y nosotros, hermanos, nosotros no estamos para ser mezclados o para ser parte de la Babilonia, porque Babilonia ya tiene que ver con la gran ramera, que se ha convertido en una guarida de todo espíritu o toda ave inmunda, dice otras versiones, ¿ya? Espíritus inmundos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la apostasía es una mezcla de lo de Dios con las tinieblas, es una mezcla de la verdad pura de Dios con religiones paganas, es una mezcla de lo santo y de lo profano. Eso es Babilonia y eso es ir camino a la apostasía. Y el grado final de la apostasía es que uno sea enemigo de Dios, siendo antes amigo de Dios. Pero hay apostasía reversible y hay una irreversible. Y esto yo lo he hablado algunas veces. Tenemos el caso de Pedro, que si bien negó al Señor, hay una parte de la Biblia dice que él habló cosas malas de Dios diciendo no conozco a ese hombre. Pero al final Pedro, ¿qué pasó con él? Se arrepintió y lo vemos tiempo después como el gran apóstol con la llave de la cosecha. Pero vemos el caso de Judas, que él lo entregó y por causa de que ya estaba en un nivel de apostasía más profundo, se convirtió en un apóstata irreversible y en vez de volverse al Señor, pedirle perdón, se quita la vida y se convirtió en el hijo de perdición. ¿Ya? Ahora, la palabra hijo de perdición también se encuentra en el versículo que leímos en 1 Tesalonicenses 2:3. O sea, no es tan solo Judas el hijo de perdición, sino que es el hombre de pecado, ¿ya? Y la palabra manifestar o manifestarse es una palabra griega que se llama parusía, ¿ya? Nosotros estamos esperando de que el Señor se manifieste y que el Señor venga por los suyos, por la iglesia que le está esperando. Pero hay otra parusía, hay otra manifestación que es el hombre del pecado, el hombre inicuo, el anticristo, aquel que se va a hacer pasar por Cristo, aquel que va a engañar al mundo entero, incluso al pueblo de Israel y a muchos de los hijos de Dios, y se va a hacer pasar por Dios. ¿Ya? Y esto lo vamos a leer. Vamos a leer todo el contexto para que lo podamos entender bien y saber dónde estamos. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses 2:1. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, 2, ni por palabra, 3, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá quien el Señor, sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Muy bien, vamos a leer vamos a desmenuzar esta parte, ¿ya? Dice que aquí tiene que pasar algo antes que el Señor venga, antes que se manifieste el Señor, antes de la parucía del Señor. Recordemos que el Señor va a tener una parucía, una manifestación en privado, o sea, se va a manifestar a los suyos y va a sacar a los elegidos de esta tierra para derramar los juicios sobre los moradores de la tierra. Luego el Señor se va a manifestar públicamente cuando Él venga con su iglesia ya casado a reinar y a gobernar sobre este planeta. Pero el Señor no va a venir antes que se presente o se manifieste la apostasía. Y aquí la apostasía está íntimamente ligado al hombre de pecado y también ligado al ecumenismo, ¿ya? O sea, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo viene de la palabra oikonomos, fíjese muy bien, una palabra griega que significa tierra llena o tierra o lugar poblado. Eso significa ecumenismo, ¿ya? Tierra llena o tierra poblada, ¿ya? Tiene que ver con habitantes de un lugar, tiene que ver con ciudad, tiene que ver con que todos sean uno, ¿ya? Pero en el mal sentido, ¿ya? O sea, Dios desea que su pueblo sea uno, porque el cuerpo de Cristo es uno, pero nosotros no podemos ser uno con Babilonia. Y cuando digo Babilonia no me refiero tan solo, ¿ya?, a la iglesia paganizada, no me refiero tan solo a la iglesia idólatra, que tiene ídolos, sino que Babilonia es un sistema mucho más amplio, ¿ya? Tiene que ver con la gran ramera, tiene que ver con la prostitución espiritual y tiene que ver con la seducción, ¿ya? Porque hay una cosa que, por ejemplo, la palabra habla en Apocalipsis, en una de las iglesias, de las 7 iglesias, habla de Jezabel. Todos sabemos que Jezabel es un espíritu de las tinieblas, es una potestad que luchó contra Elías, ¿ya? Pero Jezabel sigue actuando hasta el día de hoy. Y que eso dice que Jezabel era como que se prostituía o fornicaba con los siervos de Dios. No es que físicamente lo haga, porque es un espíritu. O sea que aquí vemos una fornicación espiritual, y la fornicación espiritual, ojo, tiene mucho que ver con la seducción de doctrinas de las tinieblas que se hacen pasar como doctrinas de Dios. Y esto es muy peligroso, y esto es lo que está turbando a muchos, eso es lo que está haciendo caer a ministros, a iglesias y a redes enteras. Si nosotros nos decimos ser apostólicos, significa que nosotros somos aquellos que nos volvemos a la palabra de Dios. ¿Hay movimientos apostólicos falsos? Sí. ¿Hay falsos? Si hay falsos es porque también hay verdaderos. ¿Hay movimientos proféticos falsos? Sí. Hay falsos también porque hay verdaderos de Dios. Pero ¿cómo podemos distinguir el uno del otro? Muy fácil. Y esto no es en el versículo de los frutos que vamos a conocer, no se aplica tan solo al hombre o a una persona, sino que se identifican
Por los frutos se identifica todo esto. También por la palabra. Hay movimientos, hay ¿cómo lo puedo decir? Porque esto yo lo digo con mucho respeto, con mucho temor y temblor, porque me refiero al cuerpo de Cristo, que hay sectores o partes o grandes partes del cuerpo de Cristo que hacen cualquier cosa menos lo que es la palabra. El verdadero apóstol, la verdadera red apostólica es aquella red que se hace uno con el Padre, que se hace uno en la revelación de Jesucristo. ¿Y cuál es la revelación de Jesucristo? Es el Padre hablando por medio del Hijo, trayendo la revelación del Padre. Es aquel o aquella que son amantes de la palabra del Padre, de la palabra de Dios, que son guiados por el Espíritu y no son guiados por doctrinas que que aparentan ser de piedad, pero son doctrinas tergiversadas que lo único que hacen es confundir al pueblo. Por eso, si nosotros nos decimos ser apostólicos y proféticos, es porque nosotros somos amantes y ejecutores de la palabra de Dios, sin ponerle ni quitarle. Nosotros, como la voz profética de Dios, ¿qué es un profeta? Un profeta es aquel portador de la voz de Dios, aquel que dice, esto dice Dios. Pero un profeta no puede ser ignorante de la palabra de Dios. Al contrario, tiene la profecía que ir acompañada y respaldada con la palabra profética más segura. Fíjese, la palabra profética más segura, que es la palabra, las escrituras que el Padre nos ha dado. ¿Ya? Entonces, ecumenismo es algo que se está dando el día de hoy. Es impresionante lo que está pasando. Nosotros no podemos unirnos a la ramera. La ramera dice que hay que unirnos. La ramera dice que hay que ser uno, según el libro de Juan. Que dice el Señor que sean uno, oh Padre, que ellos sean uno como nosotros, tú y yo somos uno. Nosotros no podemos unirnos con la idolatría, nosotros no podemos unirnos a este sistema que nos quiere babilonizar, aquel sistema que nos quiere mezclar, aquel sistema que nos quiere paganizar. Nosotros somos y estamos por Dios separados del sistema. Y yo le quiero dar una figura muy interesante, la figura de Abraham. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. La palabra caldeos significa Babilonia, o que tiene relación con Babilonia, ¿ya? Que era un pueblo, ¿ya? Entonces Dios llamó a Abraham y sacó a Abraham de Babilonia, cortó el nexo que tenía con su padre, con su ancestro, para hacer de él un padre de naciones, para hacer de él el padre de Israel, por el cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy preocupante lo que está pasando hoy en día, como muchos ministros que empezaron bien. Yo no llevo muchos años de pastor, por eso yo le digo con mucho respeto, si el ministro de Dios, que ha llevado mucho tiempo siendo usado por Dios, que ha llevado la palabra de Dios, que diga hoy que nosotros tenemos que unirnos al Vaticano para que seamos uno, es voz de alerta, es una luz roja.
nosotros estamos para ser separados. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa aquellos llamados afuera del sistema. Nosotros no podemos unirnos al sistema, ¿ya? Digo una vez más, Babilonia es mucho más que el Vaticano, es un sistema que está en el mundo, son mezclas, ¿ya? Cuando nosotros vemos que hay mezclas en la doctrina, cuando nosotros vemos que hay mezcla en la adoración santa a Dios, cuando nosotros vemos que hay mezclas en la forma que Dios nos ha dado para poder ser activados en su reino, para trabajar, para laborar en su viña, y si hay mezclas es porque nosotros estamos siendo alertados que Babilonia está ahí. Es una palabra bastante controversial y yo ya estoy un poco acostumbrado ya a que algunos me pongan algunas cosas por el Facebook, pero yo quiero ser responsable ante Dios, porque Dios demandará de las manos de los atalayas. No es que sea testigo de Jehová, la palabra atalaya sale en la Biblia, aquel vigía que ve el peligro y que no advierte. Sobre ese atalaya va a recaer la sangre de aquellos que morirán. Por eso que el día de hoy estoy puesto como un atalaya, estoy puesto en el muro y estoy puesto para avisar al pueblo de Dios de que el ecumenismo es un contraataque de Babilonia para que la iglesia apostate, para que no cumpla el propósito de Dios, para que se mezcle y para que se turbe. Entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo un tiempo de confusión de tal manera que nosotros tenemos que volvernos a la palabra. Nosotros no podemos darnos el lujo de no volvernos, no podemos darnos el lujo de estar sin cobertura, no podemos darnos el lujo de estar sin el orden de Dios. Es el tiempo hoy, ahora es el instante donde nosotros tenemos que alinearnos a Dios, a su palabra, a las autoridades, a los padres que Dios ha puesto por cabeza sobre nosotros, sabiendo que el Padre más grande y la cobertura más grande es nuestro Dios. La Biblia dice así, Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo lo digo al pueblo de Dios, o sea, fíjese, esto es parte de los mandamientos que Dios le entrega a su pueblo Israel. Y Dios dice esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El ecumenismo dice: seamos uno. ¿Por qué no nos volvemos a aquellas cosas que nos unen? ¿Por qué no dejamos nuestras diferencias? Total, sabemos que tenemos un único Dios. Pero hermanos, nosotros no podemos ni siquiera pensar, ni siquiera pesar estas palabras, ya que el Vaticano tiene una diosa llamada la Reina del Cielo. Yo lo quiero tocar este tema después, pero vemos que el Vaticano, que es parte de este sistema babilónico, tiene un matriarcado, o sea, tiene una madre. En vez de tener un padre, Dios todopoderoso, tiene una madre diosa. Y hermanos, nosotros ni siquiera podemos pensar en volvernos y hacer pacto
pacto con el Vaticano porque vamos a caer en una apostasía, hermanos, sin retorno. Cuando tú, o sea, o cuando si escuchas algún siervo de Dios que dice volvámonos, hagamos pacto, ¿ya? Y es más, o sea, este asunto del ecumenismo ha llegado a niveles tan altos de confusión que hace confundir a la gente, que dice y que hablan de que nosotros tenemos que volver el corazón de hijos que somos al Padre, y ponen al Papa como el Padre, y que dice que hay una voz de Elías que dice que nosotros tenemos que volvernos al Padre y que tenemos que hacer pacto con el Vaticano. Eso es una luz roja que el Padre está dando a conocer. Ni siquiera, como yo dije, tenemos que pensar en estas cosas. Nosotros somos llamados afuera, somos la asamblea, somos la iglesia, llamados y separados del sistema, y ser consagrados para Dios. Si nosotros somos cristianos, hay gente que se llena la boca y dice somos cristianos, pero la palabra cristianos significa ungidos, y ungidos significa separados, consagrados para Dios, sin mezclas. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese que, por ejemplo, en el libro de los Hechos 17-16, el apóstol Pablo dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Nosotros tenemos que estar contra el espíritu de Babilonia. Nosotros tenemos que advertir al pueblo de Dios que nosotros no podemos hacer alianza con Babilonia. Nosotros tenemos que ser los portavoces, los atalayas, diciendo, pueblo mío, huid de ella. En 1 Corintios 10 dice, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Dice el apóstol Pablo, huid de la idolatría. Y Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Esto es la voz de nuestro Dios Todopoderoso, que nos advierte que salgamos de este sistema, que no tengamos relación, que no tengamos alianza con lo que Dios aborrece. ¿Ya? Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Si tú estás escuchando este tema, yo te pido que tú lo puedas compartir con aquellos amigos que están buscando la verdad. Yo no estoy hablando contra una iglesia en particular, sino que estoy denunciando lo que la palabra denuncia y estoy advirtiendo lo que la palabra advierte. Salid de ella, pueblo mío. ¿Salir de dónde? Salir de Babilonia, que es la ciudad donde está todo espíritu inmundo, toda ave aborrecible. Nosotros tenemos que ser puros en nuestra doctrina y en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que amar la palabra
vivir la palabra. Nosotros tenemos que escuchar a nuestras autoridades, a nuestros padres puestos por Dios, y si nos enseñan su palabra hay que escucharlos y someterse a Dios. La palabra es la profeta mayor y es la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que oír. Y no es pecado examinar todas las cosas por la palabra, sino que en este momento y en este tiempo tenemos que hacerlo, examinarlo todo con la palabra. Dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. Si está en la palabra de Dios, vámosle, que está bien. Si no sale en la palabra, o hay algo que estamos recibiendo que está en contra de la palabra de Dios, hermanos, hay que examinarlo, preguntarle a nuestros padres, y es lo mejor recibir la doctrina de Dios por medio de nuestros padres, que son nuestros pastores que velan por nuestras almas. Amén. Así que nosotros, hermanos, estamos viviendo este tiempo tan complicado. El Señor va a venir por su pueblo, pero la apostasía se va a manifestar, ¿ya? Luego que el Señor venga a buscar a la novia, el anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿ya? El inicuo también hará su manifestación o su parucía. Yo quiero ser parte. Yo deseo que usted y yo nos podamos arrepentir y volvernos al Señor. Yo les pido que podamos hacer una oración bien breve, pero hagámoslo con el corazón. Digámosle: Señor, yo me vuelvo a ti, te pido perdón porque yo no sabía, Señor, que me estaba deslizando. Señor, yo te pido que tú puedas colocar un espíritu de revelación de Jesucristo, que tú puedas colocar un espíritu de entendimiento para comprender tu palabra y para que me pueda ordenar, Señor. Yo te pido que tú perdones mis pecados, me limpies. Te pido perdón por la vida desordenada que he llevado. Señor, yo me quiero ordenar contigo, quiero estar bajo autoridad para poder tener autoridad. Señor, yo quiero ser un amante de ti y quiero, Señor, buscar la verdad, porque si yo te tengo, Señor, es porque estoy en una búsqueda de la verdad, y yo te pido, Señor, que tú puedas protegerme de todo tentáculo, Señor, de Babilonia, de todo tentáculo del ecumenismo, de todo tentáculo del sistema que me quiere absorber. Guarda mi familia, guarda, Señor, a mis parientes, guarda a aquellos que han estado, han sido engañados por diversas razones. Guarda a aquellos y ten misericordia de aquellos que se han apartado, Señor, de ti. Yo te pido, Dios, que tu espíritu pueda descender sobre mi vida y hacerme volver a ti, Señor, junto con mi familia. Yo me entrego delante de ti, Señor. Yo te pido que, Señor, no seamos confundidos de ninguna manera. Yo te pido que pueda amar la luz, amarte a ti, Señor, amar tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, ven sobre nuestras vidas, Señor, y llévanos por la senda antigua, por el camino antiguo, Señor. Aquel camino, Señor, del principio, llévanos a Jesucristo. Llévanos al Padre, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal si vamos con un tema musical y vamos a saludar a nuestros amigos a la vuelta? Ok.